Sospites que la teva parella et posa més banyes que un cèrvol? Ara! Creus que la teva filla fuma porros a l'hora del pati? Diries que les pixades que trobes a la porta del pàrquing és cosa del veí del davant? Doncs certo dir-te que si creus que et passen totes aquestes coses ets una mica desgraciat. Això sí, si almenys vols sortir de dubtes, ara no hi haurà excusa. Con Detectives Privado, la Pantera Rusa. ¡Estoy hecho un lío! Hace bien si nos has contratado, porque desvelamos hasta el secreto mejor guardado. Como por ejemplo, qué año de nacimiento de Ana Obregón es el verdadero. ¿A quién esperaba Sara Montiel en Fumando Espero? ¿O por qué puñetas Mario Bros tenía que ser fontanero? Nuestra plantilla de profesionales son tan discretos que hasta de vacaciones se esconden detrás de los setos. Nuestros detectives se camuflan con tanto mérito que pasan más desapercibidos que Wally en un partido del Atlético. Tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se case ese flamenquito guapo. Si no es mío, no es de nadie. Una hojita rasensin, la húngara. En Investigadores ara m'he rigut una mica con la húngara. M'ha fet molta gràcia, perquè té una veu que rebenta el cap dels gossos. Una frecuencia modulada espectacular. En Investigadores la Pantera Rusa seguimos a tanta gente famosa que conocer su secreto es de lo más habitual. Nosotros ya sabíamos desde hace años que Ricky Martin era homosexual. Bueno, demostramos que la mujer de Tom Cruise estaba tan ciega que, vamos, que no vio que Tom se lo montaba con Eduardo Noriega. Lo mejor es confirmar las sospechas de nuestros clientes. Hasta que no ven la foto de su marido jugando al teto, creen que miente. Una vela instantánea del marido encima de su secretaria era tan salvaje que la mujer pensó que era un fotomontaje. Nuestro lema es ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. Recuerda, Detectives Privados, la Pantera Rusa. La experiencia nos dice que la verdad nunca gusta. Me casé con un enano salerito para hartarme de reír. Molt bé, et faràs un regalet, i mai millor dit. Però va muy para atenció aquesta lletra, Me casé con un enano para hartarme de reír. S'ha de ser, amb perdó, morfia de puta per casar-se amb un senyor d'estatura baixa per enriure-se'n hasta la mort, no? En fi, hi ha persones per tot. Avui acabo amb el clàssic, amics, Avui penso que l'originalitat està sobrevalorada i avui, sí, perquè no cal innovar per innovar, no? La veritat és que encara em queden comarques per implantar, no? Bueno, de fet, l'altre dia vaig pel peatge aquest, que el peatge Martorell, i em diuen al cobrar-me cafè i cigarro... Fiorita de barro!